El pasado miércoles, Mauricio Rodas y Guillermo Lasso anunciaron un acuerdo político con miras a las elecciones del 2017, pero hay un tercer factor o un tercer actor que podría integrarse a esta alianza. Mediante boletín de prensa, el movimiento Creo anunció que en pocas horas se espera otro anuncio de carácter nacional. Esta mañana nos acompaña Paul Carrasco, prefecto de la SUAY, a quien le preguntamos, desde hoy se integra a Compromiso Ecuador. Buenos días. Buenos días, un saludo a la ciudadanía. Nosotros no nos integramos a Compromiso Ecuador, vamos a cerrar un acuerdo con Creo en dos líneas. La una que es el acuerdo político y el otro que es el acuerdo programático. Usted recordará que yo ofrecí trabajar con el candidato más potente, es decir, buscar la unidad nacional, que eso es lo que requiere el Ecuador. Y efectivamente, las últimas encuestas ya cerradas este fin de semana, y le doy datos de CEDATOS, le dan el 35% a Lenín Moreno, 21% a Guillermo Lasso, 7% a Cynthia Viteri y 5% al general Moncayo. En esa línea nosotros decidimos dejar cualquier aspiración personal y apostar por una candidatura que realmente vaya a ganar las elecciones. Ese es en un punto, pero también hemos llegado a varios acuerdos programáticos que obviamente son importantes para el país. ¿Y que consiste en qué? Básicamente, si me permite, nosotros estamos hablando primero de participación ciudadana. Creo, y Guillermo Lasso se compromete a gobernar bajo consultas, bajo parlamentos populares, bajo asambleas ciudadanas sectoriales, pero lo que es más importante, va a generar una ley que prohíba la minería o que determine al Ecuador libre de minería sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que en los acuerdos está, no se explote el Yasuní, eso por un lado en el tema petrolero, y por otro lado en la ciudad de Cuenca, el Ecuador, no va ni Quimsacocha, ni va el proyecto Río Blanco, y se protege todas las fuentes de agua. Esto en el caso de que llegue a ser presidente de la República, además de la derogatoria de la ley de comunicación, además de fortalecer la consulta previa en los pueblos indígenas, en los lugares donde se vean afectados del sector indígena. Es decir, es un acuerdo amplio que además abarca también indudablemente el modelo social de la producción que nosotros hemos venido hablando, es decir, economía desde la gente. Y ahí hay toda una propuesta. El día martes estaremos firmando el acuerdo con Guillermo en la ciudad de Cuenca. Ahora, me dijo, un acuerdo político, un acuerdo programático, acaba de hacer referencia a lo programático. ¿Lo político implica su participación como candidato a la Asamblea? De ninguna manera. Yo cuando me visitó César Monge y luego hablé con Guillermo Lasso, he depuesto cualquier candidatura. Nosotros lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo político en donde pondremos candidatos. Una de las candidaturas es la tercera Asamblea Nacional, la sexta Asamblea Nacional, el tercero para el Parlamento Andino y también candidaturas a asambleístas en diferentes puestos a nivel de todo el país. Es parte del proceso, hay que dejar de lado los intereses personales. Se quiso, ciudadanos y ciudadanas, se quiso decir que yo era un bailarín, que yo era un oportunista porque quería un puesto. No. Aquí he renunciado a todas las aspiraciones, me dedico a la prefectura de la SUAY, pero nos concentramos en lograr la unidad nacional con otros sectores. Ya que usted toma el asunto que le han dicho en los últimos tiempos que es un bailarín, usted es un hombre de izquierda, pero en los últimos tiempos ha pasado de derecha en derecha. ¿Por qué? Más allá de las ideologías, ¿qué tanto pesa el ejercicio de un voto útil? No, lo que pasa es que yo creo que el Ecuador necesita definitivamente un cambio y es necesario para ganarle al correísmo generar una agenda de gobierno y obviamente ganarle con el candidato más potente. Y siendo un hombre de izquierda, un socialdemócrata, fíjese lo que hemos puesto en el acuerdo que vamos a firmar el día martes. Eso no lo ha conseguido absolutamente nadie. Y ahí hay la apertura, porque son varios ítems en defensa del pueblo indígena, un modelo de economía social y solidaria, el tema de decirle no a la minería en fuentes de agua en el Ecuador, eso es fundamental y ese acuerdo se firma el día martes. Mire usted entonces, ahí hay puntos
que este hombre socialdemócrata y este grupo de Juntos Podemos, que me permitió tomar la decisión en la última asamblea en Guayaquil, pues nosotros nos declaramos hombres de izquierda, pero abiertos a la conversación, a la negociación y sobre todo realistas y pragmáticos, porque es necesario ganarle las elecciones al correísmo y al candidato del correísmo. Usted habla del candidato más potente basándose en encuestas, se conoce, se sabe que las encuestas son una fotografía del momento político y estamos a poco menos de 4 meses de las elecciones. No sé si eso vaya a cambiar, no sé qué le digan los análisis, los estudios a ustedes, a su grupo político, pero lo cierto es que existe una aspiración política y lo cierto también es que la oposición está dispersa, más aún con la aparición de la candidatura de Paco Moncayo. Yo quiero invitarlo, prefecto, a escuchar lo que señalaba en este espacio John Argudo. Es fundamental que exista en este momento, que todavía no se han inscrito las candidaturas, la sensibilidad de los candidatos para que toquemos su ego. Es decir, aquí no se trata simplemente de que los ciudadanos quieran llegar por la vanidad a inscribirse como candidatos. Aquí necesitamos ganar las elecciones, necesitamos un gobierno solvente, serio, con una fuerza electoral importante, con un bloque legislativo grande. Yo hago un llamado a los candidatos, al general Moncayo, a la doctora Cynthia Viteri: conversen, por favor, no hagan que simplemente su ego sirva para ser candidatos. Uno de ustedes tiene que ser el presidente de la República, pero por separado va a ser difícil la tarea. ¿Propuestas de este tipo responden en cierta medida a lo que usted planteaba hasta hace poco tiempo en el sentido de forjar una candidatura de unidad, o ya pasó el tiempo para hablar de aquello? Miren, nosotros fuimos los que primero, hace más de 2 años, propusimos un proyecto de unidad. Y claro, en esa línea fui muy criticado, pero hoy todos los sectores intentan conversar entre sí. Luego, empecé el proceso de unidad, no estuve de acuerdo con las formas, respeto mucho al proyecto de unidad del Partido Social Cristiano, pero es indudable que John Argudo acaba de darnos la razón. Los 2 candidatos, ni el general Moncayo, que además está pro minería, porque así le he escuchado, y la candidata, la doctora Viteri, ambos candidatos están en las encuestas abajo. Es necesario entonces empezar a construir, pero a los candidatos les digo, es necesario construir un proyecto en torno a alguien que definitivamente es el más fuerte. Más allá de las diferencias personales que puedan haber o políticas, hay un programa en el que nosotros vamos a firmar, un programa de gobierno que realmente pone temas muy interesantes, como el hecho de pasar de una economía extractivista dependiente del petróleo a una economía basada fundamentalmente en la producción, en donde los que menos tienen sean incluidos, no solo como empleados, ¿sí?, sino como empleadores, con una propuesta a mediana y largo plazo. Y así voy a seguir trabajando por proyectos de unidad de objetivos entre los ecuatorianos. Yo creo, por ejemplo, que es necesario invitarle a Paul Olsen a que sea parte de este proceso en donde está Compromiso Ecuador, en donde está Suma, en donde está Juntos Podemos, en donde está Creo. Paul Olsen es un agricultor, porque también nuestra propuesta propone salidas y apoyos a los agricultores, esta que se va a firmar con Guillermo Lasso. Así que Paul Olsen también una invitación para que venga a esta unidad, a este proceso de acuerdo nacional programático, que está incluso al detalle. ¿A Paul Olsen o a Jimmy Jairala? A Paul Olsen, mire, el general Moncayo, y con todo el respeto a Jimmy, el general Moncayo lo que ha hecho es decir que va a votar por Lenín Moreno, así lo interpreté yo, y se está rodeando de amigos del gobierno, es decir, tanto el alcalde de Cuenca como el prefecto, con todo el respeto que ellos se merecen, pero más parece una candidatura de la lista 35, y en esa perspectiva nosotros, yo le digo con toda la honestidad, no veo opción de que apoyando a Lenín Moreno, apoyando al mismo modelo, apoyando la corrupción de un gobierno que todo el mundo sabe que existe, no creo que, por lo menos nosotros, no estaríamos allí. Sin embargo, si es que hay la decisión de apoyar al candidato más potente, el general Moncayo, bienvenido. Hace pocos días Ramiro González comentaba que había conversado con usted para que no se retire de la unidad
¿Qué lo llevó a decantarse finalmente, a abrirse, pues, y sobre todo a sumarse a Guillermo Lasso, con quien no hubo muy buenas relaciones en el inicio, cuando se constituía recién la unidad original entre Nebot, Rodas y usted? Mire, para un proyecto de unidad nacional tiene que haber dos cosas. Primero, el diálogo, y el diálogo está generado a través del disenso y el consenso. Pero en el consenso tiene que haber acuerdos, unos acuerdos programáticos, es decir, qué vamos a hacer, que no se llegó a detallar en la unidad más allá de una agenda legislativa, pero tampoco puede haber un diálogo diferente, donde no se dé espacios a todos los sectores. Y en mi caso, yo tomé la decisión de dejar cualquier opción y cualquier tipo de pretensión para una candidatura. Y fíjese que tuve propuestas para la presidencia, ahora para la vicepresidencia, 3 propuestas para la vicepresidencia. A quienes me ofrecieron eso les agradezco infinitamente por pensar en nosotros. Pero ¿no le pasaba a usted, prefecto, lo mismo que a Cynthia Viteri, que los números no le daban? No, mire, ya a este momento estamos más arriba que Cynthia Viteri, según la encuesta de Sedatos. Nosotros teníamos el 10%, sí, viendo el perfil. Pero más allá de eso, más allá de los números, hay que tomar posiciones patrióticas. Y a la final es necesario buscar un proyecto de consenso y de gobernabilidad. Y por eso la decisión de Paul Carrasco, que la va a plantear al Movimiento Podemos, que ya me dio la libertad en septiembre aquí en Guayaquil, nosotros el apoyo a Guillermo Lasso, incondicional, bajo una serie de propuestas obviamente pragmáticas que vienen desde nuestro proyecto y fundamentalmente el respeto a la naturaleza, no a la minería en las fuentes de agua, no a la extracción del petróleo en el Yasuní, sí a la participación social, sí a la consulta previa para los movimientos indígenas, sí a la construcción de una ley integral que defienda a las mujeres en casos de agresión política, agresión intrafamiliar. Es decir, una serie de proyectos que han sido aceptados por Guillermo y que para nosotros es importante, y sobre todo en un diálogo muy frontal. Y las diferencias, hay que dejar el pasado y hay que construir el futuro, porque si no, vivimos para atrás y no viendo cómo vamos a resolver los problemas de este país a través del diálogo y el consenso. Martes en la ciudad de Cuenca, entonces, ¿se sumará a Paul Carrasco? O mejor dicho, ¿va a firmar un acuerdo político? Vamos a firmar un acuerdo el día martes, el acuerdo programático, también la definición política, y vamos a trabajar en la campaña de manera conjunta. Las diferencias las dejaremos de lado por un momento, pero ya hay un gran acuerdo que es importante, un acuerdo de gobierno que es importante para nosotros. Paul Carrasco, prefecto de la SUAY, líder de Juntos Podemos, gracias por acompañarnos de esta mañana. Gracias a usted.